Estamos en las afueras de lo que era el Motril de entonces, donde podríamos encontrar San Sebastián, Huerta de San Francisco, la Casa de la Palma. Seguro que vamos a descubrir con él, con Manolo, una zona muy importante y mucho que comentar, ¿no, Manolo? Efectivamente, estamos hablando de la entrada a Motril, la entrada tradicional desde el Salobreña hacia Motril, justo en lo que era el puente de Salobreña. Aquí existió, en esta entrada a Motril, se entraba a Motril por dos vías, por una interior, que era la calle San Francisco, y otra más exterior a la muralla, que era lo que hoy es el Camino de las Cañas, y había un puente para pasar a la acequia, que es el que comunicaba la entrada a Motril con el camino de Salobreña, hasta la zona de la avenida Andalucía. La acequia de Motril tenía varios puentes. El puente Salobreña, que estaba aquí, que era el que comunicaba a Motril con el camino de Salobreña, el puente del Hospital, que estaba donde hoy está la Plaza de Tenería aproximadamente, el puente del Salitre, que es enfrente del cerro, y ya el puente del Toledano, del Ingenio del Toledano, la salida de Motril por el otro lado, es decir, para comunicar por el camino hacia Almería, ¿no? Evidentemente, esta zona de aquí, estábamos a las afueras de Motril, lo cual no quiere decir que no tuviera su importancia. En el sitio donde estamos situados ahora mismo, había dos casas grandísimas, antiquísimas. Una de ellas se conocía como la Casa de las Lonas. Debió pertenecer las casas pues a algunos nobiliarios como la Condesa de Donadio o la de Valera, seguramente, pero había dos casas que se conservaron hasta los años, prácticamente los años 90, se conservaron hasta que se hace este edificio donde estamos ahora mismo, dos casas antiguas, y a continuación la Casa de la Palma. Y lo que había en la avenida de Salobreña era un pequeño camino que, para evitar en los años 60 pasar por la tradicional carretera que uníamos Málaga con Almería, que era el Camino Las Cañas, se abre la avenida de Salobreña, la carretera nacional, a través por el sur de Motril, rompiendo un poco pues ese esquema tradicional que no se construía nada por debajo de la acequia. Claro. Y que en los años 60 pues se abre la carretera que circunvala Motril para evitar pues, que el tráfico, que empezaba a ser notable ya en los años 60, tuviera que pasar todo por el Camino Las Cañas, ¿no? Aunque los autobuses seguían pasando por el Camino Las Cañas porque la estación de autobuses estaba en la calle Nueva o las Cuatro Esquinas después, ¿no? Antes de construirse la de la calle Las Cruces. Y aquí evidentemente era pues la plaza de entrada, el camino de entrada a Motril. Toda la parte de enfrente eran huertas, alguna de ellas fue una huerta de claveles muy famosa, desaparecida hoy, pues enfrente, justo enfrente de la avenida Salobreña. La huerta del Senador, que también estaba, que también era muy antigua, ya tan antigua como tiene sus primeros documentos de principios del siglo XVI o finales del siglo XV, ya existía la huerta del Senador, la acequia, lógicamente, la acequia principal, y si nos vamos hacia la entrada nos encontramos pues también edificios importantes. Uno de ellos pues sería posiblemente lo que hoy es la Casa de la Palma, que era una fábrica de azúcar anterior a lo que hoy es la Casa de la Palma. Sí, una fisonomía bastante diferente. Sería distinta, absolutamente, se arregló. Pues si te parece, nos acercamos un poquito porque encontramos ahí, sería San Sebastián, la ermita de San Sebastián y la casa de... Y la subida, este camino que hoy se conoce con el nombre de Marquesa de Calle Avenida Marquesa de Esquilache, era el camino de las Yeseras. Aquí decíamos que estaba la ermita de San Sebastián, decíamos que debió existir San Sebastián, la devoción a San Sebastián desde 1520 al menos, porque sabemos que tenía una capilla en la iglesia mayor y que pues seguramente a partir de 1520 debieron hacerle una ermita aquí, a la entrada de Motril, como era costumbre hacer las ermitas. Por lo menos en 1537 estaba construida, es decir, al menos sabemos que en 1536, 1537 la ermita San Sebastián ya está construida y es uno de los santos que Motril le tiene antiguamente más devoción, porque seguramente era pues el protector de las epidemias de aquella época. San Roque, San Sebastián eran los protectores, curiosamente
la mentalidad de los motrileños decía que el camino a las cañas era la calle que iba desde San Roque a San Sebastián, y San Sebastián pues evidentemente tuvo aquí su ermita hasta el año 36, 37, que por los avatares de la guerra civil arde, se queda en ruinas y después se quitan los últimos restos de San Sebastián. La historia de San Sebastián, la ermita era una ermita muy simple, es decir, prácticamente lo único que tenía era un edificio rectangular con una portada de medio punto. Sí que es curioso, pero el ara del altar mayor de la iglesia mayor de Motril era el ara de la ermita de San Sebastián. Cuando se derriba la ermita en los años 50, se lleva a la iglesia mayor, ahí está. El ara ¿Y en qué año ya se derriba? Se derriba en los años 50. Estuvo expoliada, estuvo saqueada. Se quemó en la época de la guerra y estuvo aquí en ruinas durante un montón de tiempo, hasta que el ayuntamiento, pues en los años 50, decide pues eliminar los restos que quedaba aquí de las ruinas de la ermita y desaparece, ¿no? Ya lo que queda son fotos y evidentemente pues la historia de San Sebastián y la historia de la devoción de San Sebastián en la religiosidad popular motrileña, justo en la entrada del camino de Salobreña, ¿no? Es decir, tendríamos enfrente a la huerta del vicario. La huerta del vicario es la huerta del vicario González Hernández de Herrera, que fue uno de los primeros vicarios que tuvo Motril y que además adquirió unas grandes propiedades en Motril. La ermita de San Sebastián y enfrente pues el ingenio de La Palma, de lo que hoy conocemos con el nombre de La Palma. ¿La huerta de vicario es porque ahí vivía? No, ahí tenía una de sus tierras que dejó para sus capellanías y compró muchísimas tierras. El vicario Herrera debió llegar a Motril sobre 1507, 1508, una cosa así, y compró muchísimas tierras. Fue el encargado de hacer la muralla de Motril por parte de los reyes, fue el encargado de construir la iglesia mayor. Es el vicario que en su época se construye la iglesia mayor y... Un hombre de gran relevancia. Sí, Gonzalo Hernández era hombre de gran relevancia en Motril y compró muchas tierras, y cuando se muere deja dos capellanías, ¿no? Y una de sus tierras más queridas es lo que se conoce en la historia de Motril hasta el siglo XIX con el nombre de la huerta del vicario, que estaba justo enfrente de San Sebastián y enfrente de La Palma. O la parte de abajo de lo que es la avenida de Salobreña. Claro, la parte de abajo lo que es la avenida de Salobreña, una de las zonas más productivas de Motril y una de las zonas mejores de cultivo. Bueno, y enfrente decíamos que teníamos la Casa de La Palma, que sigue siendo un orgullo para Motril, tener en la entrada un edificio tan bonito, ¿no? y que significa tanto. Actualmente es casa de la Universidad a Distancia, de la UNED, del Centro Asociado, y que podríamos decir que conserva mucho, aunque también ha cambiado mucho de la original. Sí, también ha cambiado mucho de la original. Vamos, la Casa de La Palma es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, ¿no? Es decir, y además tiene una historia gigantesca, ¿no? Es decir, la historia de La Palma es larguísima. Nos podemos imaginar que existía ya en el siglo XVI, existe una fábrica de azúcar aquí, de un morisco que se llama Buenaño. Le decían de mote el Ceutiní, o de apellido el Ceutiní, y... No el Ceutí, Ceutiní. El Ceutiní. Y seguramente esto fue una aduana de azúcar, una aduana tradicional, modelo de fábrica típica del mundo musulmán, y cuando son expulsados los moriscos de Motril en 1570 es expropiada por la corona, y en principio la alquilan, la ingenio de azúcar lo arreglan, lo alquilan y tal, y al final lo va a comprar Alessandro Savarino, un genovés de Granada, que va a reestructurarlo, va a crear ya un ingenio más moderno, y lo alquila con frecuencia a un paisano suyo, que también es genovés, que vive en Granada también, que se llamaba Lucas Palma. Este Lucas Palma, durante muchas temporadas de azúcar, en esos años de 1577, 80, 80 y tantos, arrendaba el ingenio de azúcar, molía cañas en él, y en Motril, pues el ingenio de Lucas Palma
se terminó conociendo El como el ingenio ingenio de de La La Palma. Palma, claro. Nada que ver con las palmeras, Ya. sino con el nombre de un genovés, Lucas de Lucas Palma, Palma. el nombre de un genovés que curiosamente después existió las palmeras, ya lo hemos confundido. En el siglo XVII esto lo compra la familia Savarino de Granada, una familia muy importante, banqueros, comerciantes genoveses afincados en Granada, muy importante. Lo van a vender a la familia Victoria. Antes comentaba yo que uno de los primeros Victorias que llega a Motril, que tiene su capilla dedicada a San Sebastián en la iglesia mayor, y que en su testamento de 1520 la recogía. Bueno, pues esa familia es el que compra la Casa de la Palma a mediados del siglo XVII, del siglo XVII, compran la Casa de la Palma y la arreglan. En 1650 es cuando se construye este edificio que estamos viendo hoy. 1650. Y costó la friolera casi de 50.000 ducados construir este edificio que estamos viendo hoy. No el ingenio que estaba por detrás de la Casa de la Palma y que se conservó hasta los años 80 cuando se derriba. Y 50.000 ducados era una cantidad impresionante. Es decir, que aquí hicieron su edificio la familia Victoria. Don Juan de Victoria y Castro hizo su gran edificio y por detrás tenía su fábrica de azúcar. La fábrica de azúcar de La Palma conserva su actividad industrial hasta finales del 18, cuando la caña de azúcar entra en crisis. Este ingenio se cierra, se queda el edificio, se queda como patrimonio de La Palma, de la familia Victoria. Curiosamente, el último Victoria fue don Pedro Victoria y Ahumada, que muere a principios de finales del 19, y curiosamente don Pedro Victoria y Ahumada deja La Palma para que se establezca en Motril una institución educativa en su edificio. Por eso se construye el reloj, para la hora de entrada y salida a esa institución educativa. Es el reloj de La Palma, que el también reloj de Vitoria. El reloj de Vitoria, el reloj de La Palma, que también se conoce como el edificio también se conoce así. Durante mucho tiempo era el reloj de Vitoria, ¿no? Después el testamento que deja don Pedro de Victoria Ahumada no se lleva a cabo, ¿no? Hay una reclamación por parte de la familia del médico personal de él, que era Ocete, y al final la familia Ocete se quedan con la casa y al final pues se convierte en una residencia particular, nada que ver con esa residencia educativa o esa institución educativa que quería dejar, que dejó en su testamento don Pedro Victoria, pero sí se conserva evidentemente el reloj y se conserva. Y el escudo que tenemos ahí, que se cayó en una tormenta en los años 60, se cayó, es de yeso, sería el escudo de la familia Victoria. Ese escudo, como está en la casa solariega de la familia Victoria, no se conserva, se podía restaurar, porque es yesería, se podía restaurar en cerámica y volver a restaurar el escudo. Por mantenerlo. Por mantenerlo se conserva, sabemos cómo es el escudo de la familia Victoria, se podía en algún momento restaurarlo. Después aquí, en los años 40, compra la familia Lola Burgos, compra la casa, la familia Palanco Burgos compra la casa, que son la familia que después, don Francisco Palanco Burgos, es el que después negocia con el Ayuntamiento de Motril en los años 80 y se transforma en una... Quizás en eso que decía don Pedro Victoria a finales del siglo XIX, una institución cultural. Un lugar de enseñanza, un lugar al final La Palma se ha convertido en lo que don Pedro Victoria quería en su testamento, curiosamente. Al final se cumplió el testamento de don Pedro Victoria. Y la verdad es que Manolo, este precioso edificio que decías que es uno de los más grandes que se conservan, y sobre todo hay que recordar el buen trabajo que se llegó a hacer, pues después de muchísimos años también, sabiendo que existía el ingenio detrás, pues de recuperarlo, de convertirlo en el Museo del Azúcar, recuperar ese ingenio de La Palma, un trabajo precioso que se hizo para, por fin, que Motril tuviera una identidad del azúcar, que siempre habíamos estado reclamándola, sabiendo que hay montones de fábricas, de montones de ingenios, de chimeneas, pero hacía falta eso, escarbar y darle luz. Darle luz a esas cosas. Bueno, pues efectivamente, la huerta de La Palma se reclasificó y se construyó
y había un solar en la parte de atrás de La Palma, un solar que el ayuntamiento pues pensó hacer una plaza. Y enfrente justamente vivía en aquella época, estoy hablando de principios de los 80, o los 60 y tantos, 65, 64, 65, vivía Manolo Santaella, que era concejal del Ayuntamiento de Motril en aquella época. Y cuando la máquina empieza a trabajar para hacer la plaza en la parte de atrás de La Palma, empiezan a salir los restos del ingenio de azúcar. Manolo Santaella aquel día pues da para la obra, y gracias pues, a aquella intervención de Manolo Santaella se pudo recuperar los restos, los pocos restos que quedaban del ingenio de La Palma. El ayuntamiento en los años 90 le encarga al mismo arquitecto que hizo la restauración de La Palma una restauración de un primer museo preindustrial que estaba sin cubrir, se hace con la prensa de vigas, se hace toda una especie de jardín. Sí. De con cimientos al descubierto, con todas las piedras al descubierto y tal, y después 2005, 2006 aproximadamente, no me acuerdo la fecha, pero a mediados de la primera década del siglo XXI se transforma y se hace una buena intervención creando lo que nosotros conocemos como Museo Preindustrial de Motril, y como decía, pues poniendo en valor pues una de las historias tradicionales de Motril. Es curioso, yo siempre lo cuento cuando he dado conferencias sobre el tema de ingenios azucareros de Motril, que ya he dado algunas en mi vida, siempre cuento, es decir, es curioso, pero la historia del azúcar de Motril fue 500 años, al menos, si empezamos a hablar del siglo XVI, 500 años. Motril no ha conservado nada, excepto este trocito del ingenio de La Palma, pero en Motril hubo 11, 12... fábricas de azúcar, no sé cuántas, 14, 15 casas de blanqueo, no sé cuántas fábricas de quebrado y mascabado y tal, no, claro, nada. Claro. Hemos dejado la casa de La Palma, como ha explicado don Manuel, el ingenio que está justo detrás, lo tenemos en esta parte, y tenemos aquí la huerta de San Francisco, ¿verdad? Donde también parece ser que hubo un convento también, pues sí, durante muchísimo años. Durante mucho tiempo, y un convento muy importante. Aquí la tenemos en dos partes, ¿no? Es decir, parte de esto era hacia abajo, la huerta de San Francisco, hacia arriba la huerta de los Vallejos. De los Vallejos. Sí. Antiguamente esto conformó pues toda una propiedad de los franciscanos. Los franciscanos llegan a Motril a principios del siglo XVII, se establecen en Motril después de los Fárines Mínimos de la Victoria, y lo primero que hacen es establecerse, hacen su convento en el cerro. Y con el paso del tiempo el convento fue a más, y el convento que hacen en el Cerro de la Virgen de la Cabeza, debió quedársele pequeño, ¿no? Y a partir de 1535, 32 aproximadamente, construyen, 32-35, construyen el convento de la Concepción, aquí, en esta zona de la huerta, por eso se llamaba tradicionalmente la huerta de San Francisco, toda esta zona. Es decir, estuvo construido un convento con su claustro, su iglesia, hasta pues de 1632 hasta por la desamortización, que es 1835-36, que cuando se desamortiza los conventos en época de Mendizábal, pues evidentemente tuvimos aquí el convento de la Concepción, de la Orden de los Franciscanos de San Francisco de Asís.
fue un convento muy famoso, además uno de los grandes conventos que tuvimos en Motril. Debió tener su claustro magnífico, debía tener su iglesia. La iglesia, el claustro se derribó, pero la iglesia se conservó. La iglesia se conservó durante gran parte del siglo XIX porque la compra la familia Burgos, dueño de la fábrica Burgos, para almacén de azúcar. Curiosamente tiene una historia, es muy curiosa. La iglesia, decían todas las fuentes documentales que hay sobre la iglesia de los franciscanos, que estaría en la parte más para abajo seguramente de la huerta, o situada más o menos por esta zona, decían que era una de las mejores iglesias que había en la provincia de Granada. Sería una iglesia barroca, está bien descrita, hay documentos que la describen bastante bien y curiosamente esa iglesia, el finales del siglo XIX, la compran norteamericanos, la desmontan para llevársela a Estados Unidos. Es muy curioso. La misma, tal la cual. iglesia, la desmontan. Y tal cual se la lleva. Se la lleva, no para se la- armarla allí. La historia, para armarla en Estados Unidos. Se embarca en Motril para llevarla, las piedras se desmontan, se enumeran, tal, para llevarlas al puerto de Málaga y del puerto de Málaga llevárselas a Estados Unidos. Pero en el trayecto Se pierde. se hunde el barco. Ay, Dios. El barco que llevaba las piedras de la iglesia de San Francisco, de Motril, hasta el puerto de Málaga para llevarlas a Estados Unidos desde Málaga, se hunde por el camino. Así que esta iglesia debe estar hundida por el trayecto de Motril a Málaga, debe estar hundida. Era Un coral precioso, un pecio por ahí hundido con todas las piedras de la iglesia. Madre Decían que era una gran iglesia. Los Hombre, franciscanos... para querer llevársela sería Claro, porque sí. tendría Además, la valor compran y norteamericanos. sería muy bonita, además. Sí, decían que era muy bonita, una de las iglesias más bonitas. Lo curioso es que se desamortiza, la compra la familia Burgos y durante años estuvo de almacén de azúcar de la fábrica Burgos. La verdad que ha quedado una zona muy bonita, toda esta zona de La Palma que estamos visitando, Manolo. Una zona tranquila, bonita, de sosiego, de descanso prácticamente y con mucho valor, ¿no? Hemos dejado ahí detrás la Huerta San Francisco, salimos a lo que es la gran circunvalación de Motril hacia la zona norte. Al sur tendríamos la Rambla de las Brujas. Sí, y en la las fábrica, Bruxas, toda la Rambla que toda la sube. Rambla de la Bruja y la fábrica del Pilar. Y la fábrica del Pilar, ahí erigida en uno de insignia también de Motril, ¿no? de las zonas con también historia industrial de Motril. La fábrica del Pilar, la primera fábrica del Pilar la construye don José de Burgos, que estaba casado precisamente con la marquesa de Esquilache, doña Pilar de León y Gregorio, con lo cual por eso le puso la fábrica de Nuestra Señora del Pilar, Ajá. en homenaje a su mujer. Después ella es la que se queda y originariamente la fábrica del Pilar, como la conocemos nosotros hoy, la instalación la hace una empresa que la hacen Burgos, Domínguez y García, se llamaba la empresa, que es la que levanta la primera fábrica de Burgos, del Pilar, o Burgos, como la conocemos nosotros hoy. Es decir, toda esa edificio de la primera estructura, estos edificios del almacén de azúcar y la casa de la administración y tal, pertenecen a esa época, ¿no? Pertenecen a la fábrica de Burgos, Domínguez y García, que fueron los primeros constructores de la fábrica del Pilar. Burgos es de Motril y Domínguez y García eran unos empresarios de Granada. Son ellos los que construyen, pues, quizás la instalación fabril más importante de industria azucarera sobre los años finales del siglo XIX. A principios del siglo XX esta fábrica la compra el monopolio, el trust, la Sociedad General Azucarera, en la cual hay representantes motrileños, Burgos, la familia Burgos, Ricardo Burgos Careaga, Jiménez Caballero, don José Jiménez Caballero y tal, y además compra la fábrica del Pilar y empiezan a comprar otras fábricas, de manera que la Sociedad General Azucarera se convierte en la industria monopolio, el trust, como le decía, y es una época en que Motril empieza a tener muchos problemas, porque como prácticamente ellos son los que rigen el tema de la producción azucarera de Motril, ponen los precios que quieren. Y entonces... Pero ya había una pequeña revolución por parte de los trabajadores. Claro. No de los trabajadores, ¿no? sino de los labradores. De los labradores, perdón, claro. Es decir, el trabajador... Quejándose ya por el precio. Los precios de la caña eran, claro,
ellos tenían el monopolio de la fabricación. La Sociedad General Azucarera, como era la dueña de la mayor parte de la fábrica y de las fábricas más importantes, las más productivas, podían poner los precios. O fabricaban al precio que ellos querían, cortaban las cañas al precio que ellos querían, o se comían los labradores las cañas de azúcar. Claro. Con lo cual empezaron a ofrecer precios muy bajos y fue totalmente una época de crisis en Motril tremenda, ¿no? Tremenda. Es curioso, pero no se resuelve hasta la Segunda República, cuando en época de la Segunda República el Estado es el que fija el precio mínimo de la tonelada de caña, de la producción cañera, no los precios de la competencia de los precios, porque si no, años en que 1911, 1913, 1923 o 1922, 1920, donde por un marjal de caña, una producción de un marjal de caña, no daba ni para poder ni comer, ¿no? Es decir, que los precios que se pagaban por el azúcar, ¿no? E incluso en vez de al peso, empezó a pagarse en época de la República por sacaroza, es decir, por la riqueza azucarera que tenía la caña, ¿no? Con lo cual siempre se mejoró a favor del labrador más que a favor del fabricante, ¿no? Pero la fábrica del Pilar representa, pues eso, la primera institución fabril de importancia. Todavía se conserva. Más de gran tamaño. De gran tamaño, sí, es la más grande de las existentes en la costa, ¿no? Y todavía se conserva la antigua fábrica, la antigua chimenea, no esta que estamos viendo, esa de 1929, sino la que está en lo alto del monte. Es la antigua chimenea de la fábrica de esa fábrica inicial que construye Burgo, Domínguez y García. Esa fábrica inicial de Nuestra Señora del Pilar, que construye Burgo, Domínguez y García, sobre 1881 aproximadamente se construye esa primera instalación fabril de la fábrica del Pilar. Esta también era una zona a las afueras de Motril, es decir, es verdad que la fábrica del Pilar, pues no solamente tiene la fábrica, sino alrededor una gran cantidad de tierra, ¿no? Por eso cuando el ayuntamiento se queda con la fábrica, a cambio de la recalificación de la parte de atrás de la estructura de la extensión territorial de lo que era la fábrica de azúcar del Pilar. Y curiosamente la fábrica del Pilar pues ha formado parte de la estructura del pensamiento industrial de esta ciudad, ¿no? Es complicado, difícil, porque es un edificio muy grande, pues será el museo industrial de la ciudad. Lleva no sé cuántas corporaciones intentándolo, siempre con muchos problemas, porque es un edificio muy grande y que vale mucho dinero la restauración. Pero bueno, yo espero que se consiga. Ya parece que próximamente no hay dotación las dotaciones económicas, que se consiga, porque será otro referente en la historia cultural de la ciudad. Ya tenemos una en el tema preindustrial, pequeñito, pero con mucho encanto y con mucho valor. Y después esta sería la gran instalación industrial del siglo XIX, hay piezas del siglo XIX, de principios del siglo XX, los molinos son inmensos, los molinos de caña son inmensos de la fábrica del Pilar, y será un buen elemento como, digamos, como museo cultural y de la cultura de Motril. Y una vez más habrá que lamentar haber dejado todo este tiempo sin haberle metido mano, por aquello de que van desapareciendo muchas cosas que había dentro. Es muy complicado, es decir, yo que tuve en la época la responsabilidad, sé que era muy complicado, es decir, era con mantenerla y ya tenía uno suficiente, ¿no? Pues nosotros nos vamos a quedar aquí hoy con la finalización de nuestro trayecto, como les hemos comentado, esta zona de La Palma que mantiene todavía ese embrujo, ese sabor, nunca mejor dicho, de lo que era el azúcar en aquella época, lo que ha significado el azúcar para nuestra localidad, el azúcar para Motril. Y hablamos de ese ejercicio que deben de realizar ustedes, salir a las calles, visitarlas, imaginarse cómo eran antiguamente nuestro Motril, gracias a las explicaciones que nos da Manolo Domínguez. Y por supuesto, en la mano de todos está hacer ese esfuerzo, porque manteniendo la memoria histórica de Motril, mantenemos viva concretamente toda nuestra historia, y entre todos seguro que podremos y sabremos
empujar para que Motril vaya más arriba culturalmente, rescatando, como decimos, por ejemplo hoy, la fábrica del Pilar y otras tantas que mantenemos en nuestro municipio. Aquí lo dejamos en el día de hoy, en nuestra alquería. Volvemos la semana que viene con más cosas, visitando nuestro Motril, que tiene mucho que ofrecernos. Hasta la próxima.